todas, ¿no? Silvestre, ¿cómo estás? Silvestre López Portillo. Ahora sí vamos a hablar de los premios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Me da de verdad, mucho gusto verlos. Saludarlos a todos ahí en la mesa. Qué placer. Pues ya arrancó ahora sí toda la ceremonia y toda la carrera de premios, ¿no? Ahora sí, 2025 y arranca con todo. Digo, la verdad, a mí me gustó mucho, sobre todo la ceremonia, que creo que es de lo más destacado el hecho de tres cosas. Me gustaría comentar tres. Una, Nikki Glaser como la primera mujer en solitario que conduce una ceremonia. Los Globos de Oro. Los Globos de Oro, de Globos de Oro, ¿Te exactamente. gustó? A mí me gustó mucho, creo que estuvo en un tono bastante intermedio, digo, se aventó dos, tres Justo eso detalles. platicamos. Sí, Como buena ondita. Sí. O sea, estuvo en un tono intermedio, digo, obviamente le pegó ahí a varios, ¿no? La primera broma ahora sí que estoy feliz de estar aquí rodeada de productores y obviamente todavía tengo la ropa puesta, le dijo a Adrian Brody también sus cosas, habló, a mí se hizo muy simpático que dijera, tenemos lo mejor del cine, ¿no? Que está Colin Farrell, Kate Winslet, todo, y tenemos lo mejor de la tele, que es Colin Farrell, Kate Winslet. Sí, claro. ¿No? Que son lo mismo. Ella me gustó muchísimo. La segunda cosa que también me encantó es el llenado de los espacios en blanco. Ahí lo quiero dividir en dos puntos. Es todos estos espacios cuando la gente camina o están, o sea, digamos que son estos momentos donde suenan las músicas y todo. Me gustó muchísimo, digo la verdad, porque pasaron los datos curiosos, estos datos curiosos que son absurdos, incluso, claro, ¿no? De Vin Diesel es un apasionado al videojuego de Dungeons and Dragons. O sea, por ¿De tampoco qué era... hacían antes? Sí. Ajá. Exacto. Eso Que no, eso que me entonces gusta. no se veían como tiempos muertos. Exacto. Yo odio los exacto. tiempos muertos. Sí, que generalmente, estamos acostumbrados a que de repente se oiga por ahí una voz en off o algo. Este es su primer premio, sí. o esta ha sido nominada tantas veces. Pero ya que están en el escenario y también que lo incluyeran a los presentadores. Y la tercera cosa que me gustó muchísimo, no se fijaron, es a la hora de los nominados, que se pronunciaban los nominados, que como me gustó el localizador, la tecnología, que estaban diciendo dónde estaban colocados en las mesas. Que salía ahí el icono de dónde estaban colocados. Que luego no Y les abajo, salen. Los Óscares nunca les salen. Sí, exactamente, de repente están encontrando. Eso es, a mí se hace, es una gran producción porque tienes todas las cámaras colocadas y obviamente a nivel tecnológico pues tienes que estar obviamente manejando todo lo que es toda la parte de los efectos y todo. Y honestamente yo siento que todas estas combinaciones se me hizo una ceremonia muy entretenida y se me hizo bastante ágil. Digo, la verdad, no pareció tan larga y No, duró como 3 horas y cacho. Sí, muy ágil. Exacto, ¿no? Entonces, eso le dio mucho, creo que ayudó la conducción, ayudó la tecnología. Cuando regresabas de cualquier corto comercial, te entretenías. O sea, estabas obviamente viendo un show que hacía mucho que no veíamos un show hecho para televisión. Que eso también es importante, ¿no? Entonces, creo que esto va a sentar un precedente, viene toda la temporada y creo que los Globos de Oro se han hecho un gran trabajo para volver a atraer y volver a entretener, que eso es algo muy importante. Por ahí. Es una celebración en donde 8 actores, ¿no? 8 actores y un director ganaron su primer Globo de Oro, lo cual también está interesante. Digo, Demi Moore, como decía, Fernanda Torres, que a mí se me hizo extraordinario que ganara Fernanda Torres, 25 años después de que su mamá estuviera también por ahí. Eso estuvo padrísimo, padrísimo. Que se me hizo bastante brasileña. Ajá. Brasileña. Además, Brasileña, sí. las dos, tanto mamá como hija, dirigidas por Walter Salas, por el mismo director. Ándale, es exacto. padrísimo, ¿no? Lo cual es sensacional. Bueno, Colin Farrell agradeciendo a la del catering, me encanta. Carolina, agradecida a Carolina, que es la del catering, que me gustó muchísimo. La parte mexicana, bueno, mencionados, pues Diego Luna. Diego Luna, no ganó. caray, no ganó. No gana Estaba Diego, bien pero bueno, difícil. A mí me estaba encantó complicado. Diego en La Máquina, la verdad. Yo Me creo que sí, y encantó. bueno, sí merecía la parte de la nominación. La mención de Adriana Paz por Zoe Saldaña y por varios, que creo que también ahí Adriana Paz sube cuando gana Emilia Pérez. Sí, la subieron. mención de Jodie Foster a Isa López como directora, ¿no? Que también es importante. Y bueno, como ya lo habían comentado, la presentación de Salma Hayek. Digo, destacado también la parte de Demi Moore, 62 años, 45 años de carrera con un gran discurso caray. que se me hizo estupendo.
Digo, Adrien Brody ganando 23 años más o menos por ahí, después del pianista de Polanski, del 2002, que se me hizo también Híjole, ya interesante. pasó Sebastián tanto. Stan. Es una Dios, peliculón. obra maestra. Sí. Y ¿qué más? Sofía Vergara gritándole a Jodie Foster, bueno, que también. Sí. Ya reparte uno, ¿no? Ya uno para los Sofía cuates. guapísima, Sofía guapísima. también. Siempre. Bastante también. Digo, creo que en general te digo, ahora sí que fue una entrada bastante repartida. Emilia Pérez se lleva 4 de las 10. Yo no la he visto, nadie aquí en la mesa la hemos tengo visto. mucha curiosidad. Pero pues fue muy controvertido, ¿no? Por lo menos en México, por lo que dijo Eugenio Derbez. Que por el lo que tratamiento de los luego personajes, que si el porque casting, el francés, sí, el director era francés. que no y investigó, que él dice que medio investigó, pero que conoce muy bien a México. Ajá. Entonces, Bueno, la voz del experto, por favor. mira, yo no puedo hablar mucho ahorita en cuestión de premios, obviamente, de preferencias y de todo, pero sí estoy de acuerdo. Es una película que yo creo que cuando ¿Por qué se no por eso puedes están hablar guardando mucho? un poco más, por cuestiones de votación y de jurado. Pero no di puede por qué, decir mucho de la qué opinión. eres jurado, o qué. Sí. Bueno, tengo el honor y el placer de ser votante internacional de los Globos de Oro. Entonces, Muy bien, ¡Bravo! Silvestre. voy a decir mis preferencias. Esa calidad de colaboradores. ¿Qué decir? Sin falsas modestias. Sí, claro. Sin falsas modestias. Gracias, jefa. No puedo obviamente comentar por qué voté ni preferencias. Sé que obviamente Emilia Pérez ha causado una gran controversia. Sé que es una película que todavía no estrena, que obviamente le falta ya que estrene, comentarios de muchísima más gente, sobre todo del país al que está presentando como lo es México, que también creo que se va a poner muy interesante también la conversación con The Brutalist, ¿no? Que a ver cómo le ponen en español. The Brutalist también. No, que también es la otra que tenía 7 nominaciones y gana los otros 3 premios. Entonces, yo creo que esas 2 películas son las que más nominaciones tenía, junto con Cónclave, que esa sí ya estrenó, la recomiendo muchísimo. Y bueno, son películas que van arrancando, van estrenando y van a causar, pues yo creo que bastante rollo. Pero, a final de cuentas, a mí lo que me gusta o lo que me pareció interesante fue la participación, como decía yo, de Adriana Paz cuando sube, o sea, de la parte de mexicana que tiene Emilia Pérez. Y digo, yo creo que van a haber charlas ya más adelante mucho más duras, Ya. más rudas. Oye, y el pingüino también, Sí. ¿no? Bueno, a mí se me hace una serie muy interesante, muy padre, a mí me gusta mucho, y Colin Farrell obviamente destacando, sí se pasaba 3 horas con toda la bola de prostéticos Sí, que tenía sí. Es que eso está cañón. toda la gente alrededor. Y bueno, digo, yo creo que, no sé si se fijaron, se me hizo una ceremonia en donde los discursos y en general, las películas, pero sobre todo los discursos, fueron más mencionando esta parte de identidad, de integración, Sí. de ser, de unión. Creo que es importante, a final de cuentas, que eso lo vamos a estar escuchando mucho en este 2025, en la mayoría de las premiaciones, porque las películas eso es lo que están ahorita representando. Y creo que se me hizo bastante bueno, se me hizo interesante. Digo, obviamente Nikki Glaser también vaciló de eso, ¿no? De cuántos agradecieron a la familia y cuántos agradecieron a Dios, que no había ni uno, ¿no? Por ahí también fue muy simpático todo eso, ¿no? Sí. Sí, que fíjate, no sé si opinas lo mismo. Yo sigo con lo de Emilia Pérez, pero Nikki Glaser en algún momento le dice a Selena Gómez que estuvo muy bien. Yo creo que fue un guiño, ¿no? Como apoyándola, ¿no? Por todo el hate que ha recibido. Pero no sé si viste, como que Selena Gómez como que se sintió incómoda, no creo que por el comentario de Nikki, de que lo había hecho muy bien, sino yo creo que porque se acuerda de todo el hate que ha recibido de los latinos. No sé cómo veas. Mira, tú. Yo, primero que nada, es de las pocas que tuvo 2 nominaciones, lo cual también es muy interesante, digo, porque traía ahora sí que también para televisión y para cine. Sí. Yo creo también que a final de cuentas tiene una personalidad mucho más introspectiva. Yo siento, digo, no tengo el gusto, pero se nota de repente, y por lo que he visto en sus documentales y de todo el rollo, estaba, por lo que también escuché, estaba estrenando Compromiso. Entonces, digo, vete a saber todo lo que estaría pasando en la cabeza de ella. Pero sí, digo, en el momento de que la menciona Nikki, creo que a final de cuentas es una referencia
otra vez a lo que se están diciendo en la parte de todos los discursos. Es una referencia de unión, de apoyo, de identidad, etc., que yo creo que va a seguir en un buen rato. Silvestre, en cuanto a la realización de los premios, ya como un espectáculo de televisión, ¿tú crees que esto pueda ser de alguna inspiración para los Oscars, por ejemplo, u otras ceremonias? Porque además cambiaron de administración los Globos de Oro, ¿no? O sea, Mira, este año cambiaron. Yo lo que decía en un inicio, yo creo que sobre todo, creo que al final de cuentas está sentando, yo lo digo ahora como espectador, como tal, un precedente de volver a regresar a una ceremonia entretenida. Creo que en el hecho de estar armando todo esto para una producción, creo que al final de cuentas sientas, ahora sí que como que arrancas primero, el que pega primero pegará dos veces, como se dice. O sea, sientas un precedente de que las ceremonias que vengan o las entregas de premios que vengan van a sentar un precedente en el tono, obviamente, de la conducción, en el tipo de bromas que se están haciendo y también en la producción. Y entonces van a tener que estar sacando cosas fuera de la manga. Ahora, para producir los premios que son la siguiente semana y lo que son en 15 días y ya en 8 semanas son los Oscars y de todo. Ya empieza todo. Ya empieza el arranque, todo. Tienes ¿no? un equipo de producción. A ver, además ustedes saben de producción. Producirte unos premios no es en 2 días. No. Entonces ya tienes todo el una año. cantidad de guiones, tienes una cantidad de discursos, de textos que puedes ir modificando. Y creo que ahora, después de ver este show, yo creo que muchos salieron corriendo a hacer juntas y van a tener que hacer ajustes, sobre todo por el aspecto de entretenimiento, que eso creo que fue muy padre. Silvestre, en cuanto a los ganadores, ¿qué tanto se acercan los de los Golden Globes a los Oscars? O sea, ya podemos empezar a sacar ahí nuestros Sí, de favoritos. líneas, ¿no? Sí, como que genera una tendencia, ¿no? Mira, ahí sí te puedo decir, las dos partes que votan, o sea, una que se vota, una es de prensa y la otra es la Academia de Óscares, es de los pares. Ahora sí que es en general, Ajá. ¿no? Ellos mismos estamos dando. Ahora sí que son dos grupos completamente diferentes. Y generalmente, y por traición o por lo que ha sido, es muy curioso, pero la mayoría de los premios se han sido muy similares. Coinciden. Han habido cambios por una simple y sencilla razón. Obviamente porque los Globos de Oro tienen televisión y además tienen cine. Pero no solo eso, sino en la parte de cine separan películas de drama con películas de comedia y musicales. Entonces, cuando llegas a los Oscars no tienen esa separación y ahí es donde entran todos, ¿no? En lugar de haber 10 nominaciones, o sea, 10 nominados en actor principal, se reducen a 5. Entonces, las categorías ya son un poco más apretadas. Sí. Pero sí se delinea un poco, Sí se ¿no? parece, ¿no? Oye, Sí, qué sí, o sea, malos son generalmente. los actores, cosa que habla bien de ellos, para leer el prompter. Sí. O sea, neta, dicen una línea, la tienen Sí. que leer y no la saben leer. Y se ve que está cañón. No es, para que vean que no es enchilame otra, ¿no? No, Digo, no, si digo, leen el prompter, no. leer el prompter no es enchilame otra, pero habla bien de ellos, Sí, ¿no? Porque claro. actúan. Pero caray, es una línea y lo hacen re mal, están así, no voltean. Como de, no, es una línea. Y entonces no se ve natural. Y se ve quienes sí son presentadores de televisión. Claro. Y a los actores sí se nota una diferencia. Sí se nota. Sí. Sí, Además, sí, digo, sí. cuando te quedas en el encuadre, además cuando estás en un show en vivo, no sé si se fijaron, pero digo, obviamente que la gente se acomoda atrás, que de repente como Sí, que bromeas. claro. Y si te falla, y a todos nos ha pasado, te falla el prompter y a ver quién puede improvisar. Pero y- es una línea, nada más. Hola, buenas noches, para presentar Bueno, al es que, mejor actor. a ver, estamos hablando con una máster, o sea, perdón. O sea, sí. bueno, o sea, a ver, o sea, puedes echarte, tu jefa te echas 4 cuartillas en un prompter, por Dios, o sea, en un jalón. Y me tienen que está- seguir porque voy improvisando. Exacto, sí, digo. O sea, ¿quién? Siempre cambio el texto ahí al aire. Y luego te ponen el prompter en una tele hasta allá en esos premios. Tienes que estar así. No. Pero yo ayer pensaba y dije que no los pongan a leer el prompter. O sea, entiendo que su línea tiene que ver con pues el premio que van a entregar o el chistecillo. Claro, pues sabes ¿no? qué vas a presentar, Pero ¿no? En caray, que teoría. les den una tarjetita y en un segundo se la aprenden. Son actores, Sí. pues. No. Bueno, son además, actores. dijeron,
por ahí, no me acuerdo quién dijo el comentario, si Andrew Garfield, no sé, además la cámara de los actores y de los presentadores estaba muy cerca, era una cámara como de robot, no sé si lo vieron del escenario, salía. Entonces estaban muy cerca. Entonces también decían así, es como que se veían en el pronto, se reflejaban. Claro. Y no es lo mismo como actor de cine y te empieza a ver y dice, no me rasuré aquí, ¿no? Sí, qué horror, qué horror. Oye, hablando de actores, murió el actor Emilio Echevarría. Ah, de Amores Perros. El famoso chivo de Amores Perros. Sí, el chivo, sí. Sí, falleció. Digo, ya estaba... ya traía cargando ahí la enfermedad, su enfermedad de, si mal no recuerdo, de Alzheimer, y fue muy doloroso, digo, al final fue un gran actor, una gran persona. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo ahí hace mucho tiempo, siempre abierto, siempre muy cortés, y creo que un gran profesional. Pero además... Qué curioso que tenga una gran trayectoria, y lo recordemos por el chivo, ¿no? De Amores Perros. El chivo, claro. Es un tipo muy interesante porque era contador, trabajaba en Televisa como contador, ese era su principal trabajo, y cuando tenía tiempo hacía las películas, hacía obras de teatro. Entonces es como rarísimo, porque usualmente piensas, no, es la actuación tan demandante y todo. Y el otro con la mano en la cintura actuaba y hacía unos grandes papeles y tenía su trabajo formal de contador. Fíjate. O sea, un tipo increíblemente... Que además se daba el chance de poder elegir lo que iba a actuar, ¿no? O sea, claro, fuera de serie, claro, además. Claro. O sea, pues sí, es que la chamba de contador sí deja más, mano. Sí, claro. Digo, ¿qué te puedo yo decir? Así que te puedo yo decir. Sí, pero pues digo, no, pero sí fue una tristeza. Además, en esta temporada, híjole, es muy, muy rudo que fallezcan celebridades en estos momentos decembrinas, cuando la gente está afuera, cuando... Y hay mucha nostalgia y hay melancolía en estas fechas, ¿no? Sí, triste. Sí, además es un timing como que triste. Oye, entonces, ¿qué entrega sigue? Próxima semana, los Critics, si mal no recuerdo. Los Critics, ¿no? Silvestre, sí. Sí, los Critics, y ya estamos a nada de nominaciones, o sea, tiene que salir apenas las nominaciones de Oscar, ¿no? Que ya, cuando empieza la nominación de Oscar, empieza ya todo el alboroto, ¿no? Sí, ya todo el alboroto. Ya vamos todos al cine corriendo, porque yo ya tengo varias que sí quiero ver. Se me hizo rarísimo que Cuarón, que tuvo nada más una nominación, y ¿no? esta, Disclaimer, Kate Blanchett. Disclaimer. Kate Blanchett fue Blanchett, que es la única, sí. Magistral ahí en Disclaimer. A mí me encantó esa serie. Según solo tuvo esa nominación, ¿no? Sí, sí, nada más esa. Espectacular. A mí me encantó. ¿Ya la acabaste? Ya, por fin. ¿Cómo tardaste? Yo me la aventé en una tarde, güey. Es que sí está para aventarte en una tarde. Está buenísima. Alguien me dijo que le pareció muy sosa, muy aburrida. Uy, a mí me encantó. Es muy densa y cómo va contando la historia, la cinematografía, la imagen y el está... spin que da. No, bueno. El spin el último que capítulo da. es cabrón. No sé. Según Variety Magazine, la predicción que ellos hacen de mejor película para el Oscar es All We Imagine is Light, Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Cónclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, The Substance y Wicked. Esas son las que ellos creen. Oye, Wicked, que a la gente no le gustó, ¿no? Pues, en taquilla yo creo que, a ver, recordemos que falta segunda parte, ¿no? Entonces, como que ahora sí que tiene falta, y además está preparada, hasta donde tengo yo entendido, sale hasta noviembre del próximo año. Ok. Oye, que Kevin Kline también estuvo nominado. Sí. No y ahorita iba yo a decir también, si mal no recuerdo, como mejor miniserie de televisión también. Es una gran miniserie. Ahora, los Óscares ellos no entran. Ellos no entran, solo son largos, ¿no? Claro, Disclaimer también mejor serie limitada, también estaba nominada. Serie pero no ganó, exacto, sí, pero no ganó. No ganó. No. Disclaimer está en Apple TV, por si no la han visto, porque están preguntando aquí, Apple TV. Y en otra, ¿no? ¿Otra plataforma también? ¿O solo en Apple? No, solo en Apple TV. TV. Nada más está en Apple TV, pero vale mucho la Véanla, pena. a mí me encantó. Y Vale La mucho Máquina me gustó muchísimo también. Diego y Gael me gustaron muchísimo. Pero bueno, ellos no entran en los Óscares. Aquí no hay tele. ¿Y sabes cuál hay que ver? Shogun. Ha ganado todo. Oye, ¿qué onda con Shogun? Ha ganado todo. Es una serie no, que ya se había hecho anteriormente y ahora... Sí, claro, es un remake. Exactamente, y bueno, lleva
se llevó los premios importantes en televisión y está extraordinaria. A mí se me hace extraordinaria. ¿En qué plataforma Creo que está? está en... Yo no encontré nada. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, Shogun, digo, en Estados Unidos es FX y Hulu, pero creo que la está Disney usando Plus. HBO. Tendría que estar en Star, bueno, Disney. Disney Plus. En Disney Plus, hay que verla. Ah, ¿Qué? mira. ¿Es muy larga? Ahorita ¿Son muchos? Sí, ya son, Ahorita te digo. son ya un par de temporadas al menos. A ver, déjame Es ver. que ese es el problema. No, es luego. la primera temporada. ¿Primera es temporada una. nada más? Sí, es la hasta primera. ahorita es una. Sí. Sí. Mira. Es la primera. Si mal no recuerdo, es la primera. Sí, son. Sí. Y generalmente andan como con entre 6 y 8, ¿no? Más o menos. Pero ha ganado qué bueno, todo, ya pero que todo es sean de todo. 6, porque luego... Ah, sí, miren, en Disney Plus, aquí está, ahí te van. pues hay que verla entonces. Temporada Sí, se ve 1. súper bien. Y bueno, ha ganado muchas cosas. Oye, 10 ¿y capítulos. ¿cuántos DVDs tienes 10. ahí atrás de ti, perdón, Silvestre? Me Me les voy a gusta decir tu la verdad, back, digo. por cierto. Y es de veras, no es ¿cómo se dice? No es green screen. Truqueado. Pero tienes No es green hasta screen. videocassettes también. Uy, sí, jefa, no. ¿Cuál es? Tengo VHS. Tienes hay VHS, netas de unos. pero ¿qué? ¿Sigues usando el DVD? El DVD sí, es que es mucho DVD y Blu-ray y VHS lamentable ya no, pero hay, y tengo unas beta, ¿te acuerdas de las beta? Digo, ya estamos diciendo la edad, pero sí tengo, lo que es que hay algunas joyas por ahí, pero son, en total aquí deben ser arriba de 1,600. Sí, Órale. fácil. Me gusta, se ve bien padre. ve tú, Movie se Night ve en casa padrísimo. de Silvestre. Padrísimo. Sí, es para allá. No les doy un paneo porque me faltó, no he sacudido. Se vaya a Te ver faltan- el polvo, te se vaya a faltan ver Sí, el no, polvo. Las ediciones de... No, tengo aquí la ropa tendida, entonces Las se está ediciones secando padres, aquí y la las de ropa. coleccionista te faltan ahí, debes de tener varias, estoy seguro. Sí, hay varias. Uy, las cajas están acá. Exacto. abajo, Sí, o sea, hay muchas. exacto, es que las cajas Las luego se cajas ven bien son padres. de Ponlas colección. arriba para tu back. Fíjate, sí. Y también hay de estas que guardas que te firman o... Sí, claro. Mira, por ejemplo, claro. mira. Voy a hacer esto que no se entiende, pero... Hazlo, que no es tele, estamos en Digo, digital. perdón. El orgánico. Es VHS. ¡Vámonos! Pues sí, claro. La última Tentación. tentación. ¡Wow! De Cristo en VHS, pero está firmado por Scorsese. ¡Wow! Pero ponle un plastiquino me da miedo. Ponle el vidrio. Sí, no sé. amarillo, Se vaya a borrar. Esa sí la tengo lejos para que no le caiga el cloro de la Sí, escurrida claro. del tendedero que tengo acá, del tendedero que Hoy guardo tienes aquí. LPs también, hablando ya de eso. Debes. de música. LPs, aquí LPs ya no, pero hay algunos CDs. LPs los tenía yo guardados también así, aquella. Yo yo CDs tengo nunca un imaginé. chorro. Yo tengo muchos CDs Muchos y CDs. Yo algunos los he ido LPs. tirando. ¿Qué haces con Nadie ellos? imaginó. Yo Los no me solos imaginé puedes que- seguir oyendo. Esa pared, ve qué padre Exacto. se ve. Sí. Una Ese es tu pared back. llena de CDs. Así Sí, es tu back. CDs están aquí abajo. Pero LPs, de haber sabido que iban a volver los LPs. Sí, digo, de verdad, caray, sí. Qué coraje, o sea, creo que los vendí en 25 centavos cada uno. Sí, o sea, fácil. Y ahora hay que, mira, hay que hacer reliquia. un estudio lleno de CDs, Y pero de- del sí, disco. de del discos, sí, sí, sí. disco. Ahora, Ay, sí. ¿sabes qué es lo que está más triste? Es de que, haz de cuenta, aquí hay, ya sabes, como una cantidad de muchísimos sueldos, ¿no? Gastados, ¿no? Que te Ajá, gastas, sí, ¿no? claro, ¿No? claro. Entonces, y mucha gente cree que, no, hombre, es un dineral lo que tienes aquí. Y a la hora que empiezas a ver, no, hombre, y si los vendo me hago millonario. Nada, empiezas a ver, no te dan nada. no te dan nada ya. Entonces es una... Es que no es vintage todavía. Espérate unos 10 añitos a Te lo tienes mejor. que esperar. ¿Y quién sabe? Sí, ¿Y sí. quién sabe? Habrá otros No, formatos, ya. no sé. Sí, porque ahora ya tienes que todas estas ya las recompras en digital, ¿no? Si no, no claro, las puedes ni ver. claro. Si Sí. tú le dices a alguien de, no sé, 6, 7 años, le das un DVD y le dices, a ver, ponlo, a ver. Sí vas a sabe. ver? Bueno, mi hijo sí sabe. ¿Poner DVD sí? Misa, claro. O sea, Yo porque tengo lo mi tengo DVD varios, ahí, sí. pero Creo que yo ni porque siquiera tengo tengo. películas Sabe- que me encantan Sí. en DVD. No, él sabe que se pueden meter, sabe que hay que existen los cassettes, que existen otras ¿Te cosas. acuerdas de Rojo, Azul y Blanco? Ah, tú lo Sí, tienes. claro, de Yo la Kieslowski. Kieslowski. Ah. De Ajá. Kieslowski, obviamente. Y además hay que cuidar ya los DVDs, pues se te frega un DVD y conseguir las piezas Ah, y sí, no, no, paguen, ya. ¿no? O sea, Sí, no, ya ya. no es, o sea, tienes que ir a esos mercados. A la lagunilla. Qué Y triste, por ejemplo, ¿no? Así de- Azul, Blanco y Rojo yo no la he visto en digital, ¿tú? No. Es que ese ahora es mi lo dices. punto. A veces hay algunas que pelis no las que no encuentras. están en digital.
Bueno, y ya no hay o sea, ya no hay muchas tiendas para comprar físicos. Ah, no. O sea, No, o sea, ya, no. o sea, consigue decide, oye, Adela, fíjate, vela a comprar a tal tienda porque ahí seguro está. No. Híjole, ya No. Ya son en las áreas de vintage de Me voy a echar un clavado a ver qué ¿Te tengo. acuerdas cuando ibas al Blockbuster a escoger tu película? ¿Cómo? Y si Claro. no, y si no la regresabas, entregabas, cobraban. Sí. Bueno, Cobraban. Netflix empezó así, rentando DVDs. Y después ya se hicieron Y digitales. antes Videocentro. Tenía lo Pues suyo, muy bien, era Sly. Blockbuster. Te mandamos un beso desde aquí. Un abrazote a los tres, de verdad. Gracias, que fue un Abrazo. gustazo ¡Feliz verlos. año! Feliz año y que les haya traído mucho los Reyes, de verdad. Muchas No, películas. llegan en la noche de hoy vienen los Reyes. ya llegaron, cinco a ya seis. llegaron. No, ya. Ah, pues Sí, no me sí. trajeron ni madre. Pero te decía, si saliste de tu casa. Yo pensé que llegaban. No, de 5 a 6. De 5 a 6, no, Ajá. ni más. No me trajeron nada. ¿A ti, Sly? No, yo salí también a revisar y abajo estaban las cartas de las cuentas, ¿no? O sea, había llegado ya de las cuentas. No, nada. Te jefa, trajeron el recibo de ya. luz. Esperemos fin. que sea un año más. Bueno, excepto el regalo Pero de verlos. estamos realmente, vivos, pero- estamos vivos. Exacto. Así es. Un gustazo Gracias, verlos. Lai. Gracias. Un beso. Cuídense mucho. Bye, bye. Preguntaban que si ya vi lo de Justin Trudeau, si ya lo dije, ahora voy al resumen, de hecho, pero ¿qué más tienes tú?